Sí, yo antes de empezar, y para dejar paso a Guillermo y a Vivi, quería preguntar, ¿hay alguien aquí que no es socio de Cedro? Oh, sí, sois socios. Sí, bueno, ya. Bueno, lo digo para no aburrir al resto. Si queréis, voy a estar aquí por la tarde y si tenéis dudas de lo que hacemos desde Cedro y cómo os podemos ayudar a defender vuestros derechos, me lo decís y os lo cuento. Y luego al resto os quería preguntar, ¿queréis que os hable de algo en concreto de lo que os ha pasado durante este año? O sea, enhorabuena a la directora de comunicación, ¿no? Que comunica muy bien. Luego las cosas de online que hacéis, que muy bien. Cedro Formación. Vale. Aparte de cada título hay que registrar cada ISBN, aunque pongamos 8 con cada libro. Tenéis que registrar cada libro, cada ISBN, para que entre en el reparto y para que os podamos ayudar con la piratería. Claro, pero desde el punto de vista de la Agencia Internacional del ISBN, en cuanto tú le has dado un ISBN nuevo, es una obra nueva y por lo tanto la tienes que registrar. Registrad todas. ¿Alguien ha utilizado últimamente el registro de certificación digital de obras? ¿Cómo ha ido la experiencia? Es rápida, pero bueno, no sé luego la utilidad que tendrá en caso de demandas. ¿Sabéis cómo funciona? Lo que hacéis es que tenemos un servicio que sirve para hacer el registro digital de la obra. Es algo parecido a lo que haces en el registro de la propiedad intelectual, lo que pasa que lo haces directamente en la página web de Cedro, en tu área de socio, y es un certificado de confianza que os vale por si tenéis algún tipo de reclamación, pues os vale para probar que la obra era vuestra en una determinada fecha. Lo que hacemos es convertimos la obra, que subís el archivo de la obra, lo convertimos en huellas digitales. Cada 10 palabras generamos una huella, encriptamos el contenido, guardamos ese contenido para poder luego hacer el matching la comparación, en caso de que haya cualquier tipo de reclamación de que os hayan copiado. Y lo que emitimos, si lo certificáis, os emitimos un certificado que también es una huella que os vale para, si vais a presentar el libro en un concurso literario, por ejemplo, lo podéis poner a modo de página de créditos, de decir, esta obra está registrada en el certificado de Cedro. Todo el mundo del sector sabe lo que es Cedro, todo el mundo conoce lo que es este servicio y pues os da la tranquilidad de que nadie tenga ninguna tentación extraña. Ninguna tentación extraña. Tentación extraña. Vale, y que sepáis que ya tenemos 16.400 obras registradas en este registro. ¿Se ha avanzado algo en la vigilancia de los concursos literarios? De que tú puedes presentar una obra y al cabo de 5 años o 4 te encuentras que otra editorial ha publicado un argumento que dices, ¿qué cantidad de coincidencia? Nosotros ahí no se ha avanzado en eso. Nosotros ahí no entramos. Lo que os hacemos es, como sois socios de Cedro, os facilitamos herramientas por si eso pasara, que podáis utilizar las herramientas que ponemos a vuestra disposición para defenderos. ¿El porcentaje para considerar plagio sigue siendo? El porcentaje para considerar plagio, esto tampoco tiene nada que ver con el trabajo de Cedro, pero lo tiene que hacer un perito. Entonces, no está tan cerrado el porcentaje, lo que tienen que ver es la trama, los personajes, en fin. ¿Y esa peritación, la ayudáis vosotros? No, la peritación lo hace un perito especialista, que además hay muy pocos en España que lo hacen. Sí, pero vamos, son muy poquitos los que lo hacen, igual que las valoraciones de las herencias, hay muy pocos especialistas en esta materia. Y un juicio por plagio tampoco es fácil, Insisto, Cedro no tiene nada que ver con eso, yo simplemente, como me preguntáis, os digo. Tenéis el certificado y el certificado os vale para, llegado el momento,
en un juzgado o en una mediación o donde estéis, pues poder hacer una comparación de un texto con el otro y ver el nivel de coincidencia de las huellas que hay. Vale también para la piratería, una vez que lo certificáis, cuando rastreamos buscando en las web piratas, también primero rastreamos por el título y el ISBN, que es como normalmente se llaman los archivos piratas, los PDFs que están colgados en las páginas piratas, y luego damos una segunda vuelta y de aquellas obras de las que tenemos las huellas digitales, entra dentro del archivo, compara con lo que tenemos en nuestra biblioteca de huellas digitales que habéis vosotros alimentado cuando lo habéis subido al registro, y los editores cuando lo han subido también a una herramienta que tienen ellos, y en función del nivel de coincidencia automáticamente le comunica al titular de la web pirata y a Google, al titular de la web, para que lo retire, y a Google para que lo desindexe de las búsquedas. Y Google nos contesta en horas y lo desindexa. Yo te quería, por curiosidad, ese tema de la piratería, ¿ves que va más las coincidencias? Cada vez encontráis más coincidencias. Cuantas más obras tenemos en el registro, más coincidencias vamos encontrando. Sí que nos ayuda mucho el tema de las huellas en la parte de servicios de mensajería, sobre todo en Telegram. Con WhatsApp nos cuesta porque Meta nos dice que está encriptado de puerto a puerto y nos cuesta más abrir esa puerta. Pero Meta en Facebook nos ayuda con los grupos, y el tener las huellas digitales nos ha aligerado mucho, nos ha dado mayor eficiencia a la hora de localizar los archivos. Pensad que hay veces que en un archivo no solo hay un libro, hay a lo mejor 7 libros. Si estamos hablando del ámbito académico, pues derecho civil, obligaciones y contratos, y dentro hay 5 manuales. Antes teníamos que entrar en el archivo una persona e ir comprobando qué libros estaban, comprobar que teníamos el mandato para poder denunciar el grupo, y lo hacíamos. Ahora automáticamente nos lo dice la herramienta. Tenemos las huellas, nos da las coincidencias y comunicamos directamente a Meta, a Facebook, para que hable con el administrador, para que os retire el contenido, y si no lo retira, le cierra el grupo. Si no tenéis nada más, os dejo el... Sí, nos vale para... Últimamente, sobre todo en Telegram, lo de pirateo de PDFs. Sí, estamos trabajando precisamente mucho en el área de servicios de mensajería. Y ya me callo, que tenéis aquí a Guillermo, que os va a dar un taller interesantísimo, y hay que darle paso. Guillermo, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos, a Cedro, a la Sociedad de Escritores de Euskadi, a Beatriz, que permite que montemos esto, y vamos a lo nuestro. Les he pasado copia de una especie de sumario, aunque podamos alterarlo. Yo tengo todo preparado, pero la diferencia entre una conferencia y un taller es que podemos hacer lo que querramos y lo que nos parezca mejor. Es muy curioso porque este taller se incluye dentro de una jornada sobre la hora del cambio. Y resulta que lo que vengo a contarles no es diferente a nada de lo que se viene o se puede hacer desde hace muchos años. ¿Qué sucede? Yo he visto una retrospectiva de un diseñador catalán muy famoso de segunda mitad del siglo pasado, Juan Milá. Todos sus diseños siguen vigentes, muebles, las bancas de los parques, etc. Y él, en un documental, en esta exposición, dijo algo que me gustó muchísimo y que se los digo porque creo que es un poco lo que debe rodear toda nuestra conversación de hoy. Él explicó qué es la innovación para él y dijo que dice en un documental, la innovación es la modificación, la mejora o el reemplazo de algo ya existente para mejorar su utilidad y su diseño de la manera más simple posible. Es decir, innovar no es necesariamente inventar cosas nuevas. Bienvenido a los inventos. Innovar es esas herramientas que tenemos
simplificarlas, utilizarlas y obtener un mejor resultado, un mejor uso. Perdón, mucha tecnología para... ¿Ya está bien? Sí. Puedo dejar esto. Se escucha así, ¿no? Perfectamente. Gracias. Me voy a centrar en lo que llamamos, quizá bien o mal, pero lo llamamos así, la edición tradicional. ¿Qué es la edición tradicional? La edición de papel, la misma que lleva casi 5 siglos. ¿Por qué me voy a centrar en la edición tradicional? Lo cual no quiere decir que voy a obviar otros tipos de edición, porque yo he visto a lo largo de mi experiencia, yo no tengo una formación académica en lo que estoy hablando y en lo que he hecho, lo que tengo es una larguísima experiencia sobre la que he tratado de reflexionar lo más posible. Igual encontrarán desacuerdos y errores. Y yo creo que una profesión como es la de escritor, que no tiene un título habilitante, tiene otra forma de legitimación. Y la mayor forma de legitimación es el libro impreso. Y sigue siendo así. Hoy en la mañana escuchamos una charla que el 80% de los libros que se publican en España y en toda Europa son libros de papel. No me parece que sea un éxito que no crezca la edición digital, pero algo quiere decir. Y mi experiencia es que todos los escritores quieren tener el libro publicado y en una editorial tradicional, que si además de tradicional es prestigiosa y te da un halo en el buen sentido de consagración, es mucho mejor. Mi idea de este taller o de esta charla, para ser un poco más humilde, es tratar de trabajar o de explicarles cuál es la forma de encontrar editorial que tiene mayor efectividad. No tengo ninguna receta infalible, no hay nada que se pueda comprar, no hay ninguna aplicación que se pueda bajar. Hay una forma que considero, en función de la experiencia como editor, como agente literario y en mis conversaciones con la gente del sector, que produce más efectos. Y una editorial tradicional es la que publica el libro en papel, pero no solo eso, se compromete con el autor, trabaja con el manuscrito, hace un diseño del producto. ¿Qué quiere decir? Se elige la tipografía, la caja, el ancho, el tamaño, el interlineado, se diseña la portada. La portada se tiene que diseñar con el autor, porque la portada es parte del libro. Y aunque el libro como objeto físico sea propiedad del editorial, el contenido es de propiedad del autor. Y el autor no puede descuidar cómo se transmite en la primera mirada lo que uno está queriendo transmitir. Y la editorial además debe promover el libro junto con el autor o para el autor, y además debe pagarle al autor. El sistema establecido, que no me parece el mejor, pero va a demorar muchas décadas cambiarlo, es que se le paga por los libros vendidos. ¿Por qué no me parece bien? Porque la venta no es responsabilidad del trabajo del autor, la venta es trabajo del editor. Entonces el autor cobra por lo que trabajó el editor, bien o mal. Les aclaro que es obvio que yo no estoy hablando de los contenidos. Hay libros muy fáciles de leer y que gustan mucho al público, y hay libros que no son fáciles de leer, o hay libros que no están totalmente terminados, o hay libros malos, para decirlo claramente. Pero es un área anterior a mi intervención y a lo que vengo a decirles. Y que cuando digo que una editorial le pague al autor, acá hay un concepto de fondo muy importante. Administrativamente la editorial le paga al autor. El único que le paga al autor es el lector, porque es el único que pone el dinero en la librería, esperemos que en la librería, para comprar el libro. Cuando el autor paga 18 o 25 euros por el libro, está pagando
al editor, al distribuidor, al librero, a toda la gente que trabajó en la cadena de producción del libro y al autor. Y este no es un detalle menor, porque yo creo que para el autor saber que quien le está retribuyendo económicamente es su lector es una satisfacción muy importante y algo que hay que saberlo. Y yo llegué a la conclusión de que la mayoría de los rechazos que se producen, no todos, la mayoría de los rechazos, todos saben a qué le llamamos rechazo cuando el editorial te dice que no, porque no sabríamos cómo venderlo con cualquier razón real o no, o cuando no te responde, que también es un rechazo. Yo estoy convencido que la mayoría de los rechazos se debe a que la propuesta nuestra al editorial no ha estado bien hecha. Le llamo propuesta a lo que les voy a explicar que creo que se debe enviar al editorial. Otros envían el manuscrito. La mayoría de los rechazos se producen sin una decisión de alguien de que ese libro no se puede publicar. Se produce porque no se ha enviado de la manera adecuada. Como ustedes saben, el número de propuestas o manuscritos que reciben las editoriales supera todas las posibilidades de gestión. Yo calculaba con una editorial grande en España, que publica en castellano, que recibe 4.000, 5.000 propuestas al año. Piensa en un momento, estos son 50 manuscritos por día, tendría que haber un equipo. Y hoy me enteré que en Penguin Random reciben 12.000 al año. Es absolutamente inmanejable. ¿Con qué criterio se decide qué se rechaza y qué no? Yo creo que con ninguno. Hay nuevos recursos. Hay editoriales que someten los manuscritos a la inteligencia artificial marcándole qué es lo que buscan. Luego les diré por qué para mí eso no sirve. No que no sirva la inteligencia artificial, sino que no se le puede pedir lo que no le corresponde. Vamos a hablar de cuáles son las posibilidades reales de publicar. Porque cuando uno escucha a las escritoras y a los escritores, parece que es imposible publicar en ese editorial tradicional. Perdonen, pero tengo mucha tecnología aquí que manejar. Esto es la publicación de libros en castellano. El 41% de no ficción, el 21% novelas y relatos, el 12% infantiles y juveniles y el 26% otros, que serán los que no son los otros tres. ¿Qué es lo que sucede? De los que están aquí presentes, estoy seguro que la mayoría escriben novelas o relatos. ¿Hay alguien aquí presente que escriba algo de lo que considera no ficción? Ensayo, divulgación, autoayuda. Vale teatro. ¿Perdona? Vale teatro. No, sí. Teatro, bueno, no, teatro es narrativa, digamos. ¿No? Bueno, tú escribes no ficción. No, no, ensayo sí. Pero fíjense, 2 personas en una sala de 20 o 30 o 3. ¿Qué sucede? ¿Por qué es así? Si de no ficción se publica casi el doble que de novelas y relatos. Porque ha sucedido algo que no tengo explicación de por qué, y que es que la producción de novela, cuento, poesía o teatro ha desbordado la capacidad de los lectores de absorberla. Por eso se publica menos. ¿Por qué no hay aquí ni siquiera la mitad de escritores de libros de no ficción? Porque no tienen tanta dificultad para publicar. Porque se vende el doble. Los editores publican lo que se vende. Si hubiera una ansia de lectura de ficción, de novela o de cuento, estas cifras cambian inmediatamente. En cuanto las pequeñas editoriales y la gran industria editorial detectan esa necesidad, se publica más. Ahora, dentro del género novelas, del que voy a hablar ahora, que se publica el 21%, fíjense lo que sucede. En lengua castellana
se publican aproximadamente 150.000 títulos al año en España y América. 31.500 son novelas y 11.800 son de autores que publican por primera vez. Esta es información de la Federación de Editores, del ICBN, etc. Probablemente no es exacta, pero es muy parecida a lo real. Que cada año en castellano se publiquen 11.800 novelas de nuevos escritores, a mí me parece una cifra muy buena. Pese al sentimiento, es imposible publicar, que cada año se publiquen casi 12.000 nuevas novelas, o una pequeña parte son cuentos o relatos, es una buena cifra. Entonces yo creo que las posibilidades reales de publicar existen. Y con eso refuerzo mi propio argumento. Sí. ¿Están incluidas las de autopublicación? No, esto es solo edición tradicional, ¿no? El mundo de la autopublicación, del que vamos a hablar un poco, pero no es mi especialidad, ni tengo tanta información. Y es muy probable que los manuscritos que buscan publicación sean demasiados miles. Y no sabemos cuáles son esos manuscritos. Por lo menos yo no lo sé. Y no lo puedo decir, creo que no lo sabemos. No hay información. ¿Son obras buenas? ¿Son obras malas? ¿Qué es una obra buena? ¿Qué es una obra mala? ¿Es legible? ¿Está bien terminado? ¿Está bien escrito? Seguramente hay de todo. En ese total que está buscando, que son muchos miles, porque si solo Penguin Random recibe 12.000 al año, aunque de novelas sean la mitad, es un indicador. Fíjense qué sucede. ¿Cómo ven esto los editores? Perdón, quiero agregar algo más. Ayer estuve en la presentación de las memorias de Enrique Murillo en la librería Cámara, y había un escritor que estaba en la mesa presentado, un escritor vasco, que decía: yo escribo, lo que viene después no me importa. Sí, bueno, yo no dije nada, pero yo creo que eso era así. Hoy las tareas del escritor han variado, se han ampliado. El escritor tiene que hacer más cosas además que escribir. Y una de las cosas esenciales que debe hacer es buscar editorial. Buscar editorial es un trabajo, ¿eh? No es fácil, pero yo les puedo asegurar que es ínfimo al lado de haber escrito un libro. O sea, si alguien ha sido capaz de escribir un libro, mejor o peor, bueno o malo, etc., el trabajo que le ha dedicado es imposible de medir, porque a lo mejor lo ha escrito mientras los hijos estaban en el cine y lo pensaba, en fin, no les voy a contar lo que es escribir. Buscar editorial es un trabajo, pero mucho menor. Por eso a mí me importa mucho tratar de explicar qué es lo que pasa en el mundo de la edición. Fíjense esta frase muy buena, en especial por quien la dijo, que es un escritor muy respetable, que el rechazo es una amarga realidad. ¿Qué quiere decir? Si no estamos preparados y dispuestos a recibir rechazos, hay una manera de no recibirlos: no buscar publicación. No hay ninguna otra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no tenemos que darle un valor enorme a que nos rechazaron el manuscrito 1 o 14 veces. Si nos da tiempo, yo les puedo contar anécdotas, ¿no?, de cómo terminan 14 rechazos. El rechazo es esto, es una cosa que hay que pasar y que hay que aguantar. ¿Qué dicen los editores? Hay ejemplos extranjeros, pero utilicé los que más me gustaban, ¿no? Los franceses hablan mucho de esto. La editora de Le Dilettante dice: recibimos 2.500 al año, y esto fue hace varios años. Bueno, ya les he dicho lo de Random, que me tiene muy impresionado. Grasset, una editorial grande, en 1976, o sea, hace 31 años, recibían 1.500 manuscritos. Ahora, esto es en 2023,
reciben 6.000. Algo ha sucedido, que hay mucha gente escribiendo, lo cual es buenísimo, pero no ha subido en la misma proporción la gente que está leyendo. Porque si hubiera subido, no habría esos rechazos, como los hay, pero mucho menos en la no ficción. Yo les propongo a todos los escritores que en su ordenador, supongo que todos escriben en el ordenador, peguen un post-it, ¿no?, de esos amarillos que se pegan, con esto, para tenerlo siempre presente. La carta de rechazo es un rito de pasaje de todos los escritores que comienzan. Ya les he dicho la única manera que estoy convencido que se puede evitar el rechazo. Nadie rechaza si uno no solicita publicación. Y esto también tiene que ver con otra cosa, que fue la masificación del correo electrónico, sucedida hace 20, 25 años. En la época que el manuscrito había que ir a una fotocopiadora a que te lo copien, luego encuadernarlo, no sé si se encuadernaba en esa época, luego ponerlo en un sobre, ir a correos y enviarlo, eso era un filtro por el cual la gente pensaba mucho antes de enviar un manuscrito. Con el correo electrónico, la idea de que uno escribe un editorial, adjunta el manuscrito y lo manda, hace que no exista ese filtro. Y ese filtro pasó a las editoriales. ¿Y qué hicieron las editoriales? Leían, contestaban, después dejaron de contestar, después dejaron de leer y después pusieron en su web: no aceptamos más manuscritos no solicitados. Pero la primera editorial que dijo eso es una editorial americana que se llama Doubleday, muy respetuosa en términos literarios, hace 20 años, que puso en su web: no recibimos más manuscritos porque cuando tomamos esta decisión estábamos recibiendo 60 por día. Entonces lo dijeron claramente, luego siguió Random, etc. Y hasta dónde el no filtro del correo electrónico, la no reflexión del escritor que cree que manda el manuscrito y no sabe que hay otro 9.999, no lo sé. Los editores lo saben. Los editores son gente como nosotros. No estoy hablando de las empresas, estoy hablando de las editoras y los editores que trabajan en las editoriales y se preocupan. Yo encontré una cita que me gustó mucho, aunque no es actual, porque es de Italo Calvino, que es un gran escritor y fue un gran editor. Trabajando en editorial se le vuelve a uno el corazón de piedra. Quiere decir que el editor también sufre por esta situación, pero no lo puede resolver. ¿Qué pasó en el mundo del libro en estos 20, 25 años? Me siento un poco porque ya, disculpen, no quería que esto fuera una conferencia. ¿Qué sucedió en estos años? La actividad editorial hasta el siglo XX, por lo menos hasta los años 80-90, siempre fue una actividad cultural, educativa o de divulgación, sin que por eso descuidaran los aspectos económicos. Cuando las empresas empezaron a concentrar, y en el mundo de la edición pasó lo mismo, y los dueños de las editoriales que las habían fundado con su propio nombre, porque las famosas editoriales del siglo XX, de Ceibral para abajo y en cualquier país, tenían el nombre de los editores, las vendieron a fondos de inversión o grandes corporaciones que creyeron que el mundo del libro se podía incorporar a sus actividades de negocio. Yo creo que ese fue un gran error y que lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver, pero que en los próximos años, en las próximas décadas, eso se tiene que revisar y les voy a explicar por qué. Cuando los inversores
o las sociedades editoras, hablo de las editoriales grandes, se convirtieron en empresas industriales, ¿cuál es el primer objetivo de una empresa industrial? ¿Mejorar el nivel cultural de los niños, de la población? No, ganar dinero. Y no los quiero criticar, porque vivimos en un sistema capitalista que funciona así. Cuando se priorizó la rentabilidad, se arruinó todo, porque resulta que nuestro mundo es un mundo que no calza bien con el mundo de los negocios, chirría. Disculpen si utilizo una palabra mexicana o argentina, pero viví muchos años. Chirría, hace ruido, y eso es lo que se ve en un libro muy auténtico, que es este de las memorias de Enrique Murillo, un hombre que pasó 60 años en la edición y cuenta todo, porque dice que a los 81 puede contar todo. A mí me pasa lo mismo. Yo dentro de 2 días voy a tener 80 años. Trabajé 60 años en el mundo editorial. Me encanta, yo trabajé siempre en lo que quise. Eso no sucede ahora, pero yo tuve esa suerte. Pero todo lo que puedo decir, hace 10 años no lo hubiera dicho, porque estaba demasiado activo y me comprometía y no sé quién, y del editorial, etc. Y al industrializarse la edición, y no los voy a hacer entrar en política económica, que no sé nada, cambiaron totalmente los criterios. Y eso coincidió con el proceso de digitalización del mundo, el surgimiento de las redes, el surgimiento de la digitalización en general, ¿qué trajo acarreado? Algo que no vemos los que estamos aquí sentados, que es la acumulación masiva en miles de millones de información de aquellos que se llaman los consumidores, que nos llaman los consumidores. Entonces, estas empresas desarrollaron lo que en términos generales llamamos el algoritmo, que es algo más complejo, pero yo lo voy a usar en el término del uso común, y se supone que pueden vender, venden a muy buen precio a todo tipo de empresas toda la información necesaria para saber qué quiere el consumidor. Las grandes editoriales transformadas en industria dijeron, ¿por qué vamos a confiar en el olfato de esa editora, aunque acertó durante 30 años, si el algoritmo dice que quieren libros de 196 páginas, donde en la página 30 hay una escena sexual, donde en la 43 hay un crimen, donde en la 80 se resuelve, etc. Las precisiones son enormes, no son tan groseras como he dicho, son de gran complejidad. ¿Y qué pasó entonces? Que en el área editorial, integrada por editores, y disculpen, pero generacionalmente utilizo el genérico, pero son más las editoras que los editores, ya no se tomaron las decisiones. Las decisiones pasaron al área de marketing, llamada de marketing y comercial, porque un editor que dice, acá tengo una novela absolutamente extraordinaria, diferente, que va a tener éxito, contra la información de 1.000 millones de lectores que te ofrece Apple, es muy difícil de sostener. Conclusión, se debilitaron las áreas editoriales, se fortalecieron las de marketing y comerciales. Y al mismo tiempo se dividieron las editoriales en términos un poco gruesos, pero se entienden bien, en la gran industria comercial y las pequeñas editoriales independientes. Y son mundos diferentes. Cuando digo la gran industria comercial, en lengua castellana son 2 empresas, el Grupo Planeta y el Grupo Penguin Random House. Pero fíjense esto, me gustaría tener una pizarra, pero escuchen estas cifras. El negocio del libro en castellano, en España, América Latina y Estados Unidos es insignificante, al contrario de lo que se cree.
es de aproximadamente 5.000 millones de euros. Nadie sabe, no sabemos que son 5.000 millones, es mucho dinero. Calculamos que entre el 50 y el 60% lo tienen los dos grandes grupos. Es una brutalidad. Pero también es muy impresionante que el 40% que queda, que son 2.000 millones de euros, está en manos de un mundo atomizado de pequeñas editoriales que se manejan con otros criterios. Y esto es muy significativo. Un editor de un editorial grande, un editor tradicionalmente se ocupaba de 10 libros al año, 12 libros al año, habrán visto las películas, las series, las novelas, el editor que tomaba el tren para ir a casa del autor, pasaba el fin de semana con él. Bueno, ese trabajo, ¿con cuántos libros al año se pueden hacer? A veces con 1, ¿no? A veces con 10. Normalmente a cada editor le colocaban 10, de los cuales con 1 tenía, porque lo permitía ese 1 y su entusiasmo, tenía un trabajo intensivo y con otros un trabajo menor. Hay manuscritos que requieren un trabajo intensivo y manuscritos que requieren un trabajo menor. Hay que quitarse de la cabeza algo muy difícil para un creador, que es considerar que cuando uno imprime la obra, por poner un momento, esa obra está terminada. No está terminada. Está terminada en un 80%, 90%, 98%, pero los buenos editores tienen muchas cosas que decirle al autor. Y ningún editor respetable va a tocar nada de un manuscrito si el autor no está de acuerdo. Pero yo he visto que cuando un editor o una editora se compromete con un manuscrito y con un autor, se genera una creatividad enorme. Y así como el autor le dice, eso jamás lo voy a hacer, dice, esto es muy buena idea, este capítulo no tiene que estar en el medio, tiene que estar más adelante, hay algo en el título que no... En fin, las 1000 maneras que un buen editor trabaja no solo con lo que está escrito, porque, como sabemos los lectores, cuando uno lee un libro, no lee solo lo que está escrito, también lee lo que no está escrito. Y esto, solo para dejar una nota al pie, es lo que todavía no hace la inteligencia artificial. Lee lo escrito, no puede leer lo que no está escrito. Lo cual nos lleva, bueno, para cerrar el capítulo anterior, las pequeñas editoriales no les importa nada lo que dice el algoritmo, en realidad ni lo consultan, ni lo pueden pagar, ni les interesa. No les importa lo que quiere leer el mercado. Trabajan con algo que se llama siempre el olfato del editor, que es decir, esto es bueno, esto me gusta y esto merece ser publicado. Y para los que han estado hoy a la mañana en otras charlas, sonará repetido, pero publicar es hacer público. Y cuanto más público, mejor. Y esto vale en el libro, en el cine, en el teatro, en la poesía. El que hace de publicar su profesión tiene el compromiso de mostrarle al creador, sea un escritor, un fotógrafo, cuál es la mejor manera de llegar al público. Lo que no quiere decir banalizar lo escrito. Lo que no quiere decir tomar la fórmula de la industria. De ninguna manera. Hay novelas extraordinarias que tienen 800 lectores y 80 años después descubrimos que eran un clásico fabuloso. Esto nos lleva al capítulo siguiente. Las diapositivas que yo tengo aquí son simplemente una guía que me acompañan y que me sirven a mí quizá más que a cada uno de ustedes. Pero todas estarán disponibles para que los necesiten. Pasemos a un tema muy importante. ¿Cómo lee un editor? Es algo
que no hemos pensado. ¿Cómo lee un editor? Un editor no lee como leemos los lectores comunes. Leer para el editor es un trabajo. Si el trabajo trae placer, lo aprovechará y bienvenido sea. Pero el lector profesional, o sea, el editor, mientras lee, no le importa saber cómo termina, ni si le contaron el final, o quién es el asesino, o lo que sea. O si la escena en Londres es realmente real y está ahí la estatua Nelson, etc. Todo eso es secundario para el editor. Se puede verificar después. El editor está pensando, ¿para quién es esta novela? Sigo hablando de novelas, ¿no? ¿Qué tipo de público le puede interesar esto? ¿Cómo lo transmito para que se enteren? Porque el lector también se encuentra con una oferta desbordante. Uno entra a una librería y si tiene ganas de leer no sabe qué leer. Se guía por referencias, pero no hay posibilidad de elegir entre la oferta, porque la oferta es 150.000 libros al año. No entran, en una librería entran 25.000 libros, más los que tiene de años anteriores, más los clásicos, más un lugar para los libros de texto si es el mes de septiembre y si está cerca un colegio, más algunas libretitas y cosas y un espacio que hizo para cafetería para ganar público. No hay forma de ubicarse. Y al mismo tiempo tenemos un problema de referentes, que lo dejo para después. Estábamos en cómo lee un editor. Un editor, mientras está leyendo, está pensando cómo puedo promover este posible libro en las redes sociales. ¿Qué digo? ¿Una novela innovadora? Cualquier fórmula no dice nada. Un libro extraordinario. Salvo un editor que tenga un ascendiente personal enorme, como los ha habido, y hoy no sé si los hay. Por ejemplo, si Beatriz de Moura, la directora y fundadora de Tusquets Editores, decía públicamente esta novela, por tales y tales razones hay que leerla, yo la leía. Existía la crítica literaria, los suplementos culturales y las páginas de cultura. La crítica literaria ha quedado reducida a un ámbito académico. ¿Quiénes recomiendan los libros hoy? A nivel de la gran industria, que son agobiantes, los youtubers, los llamados booktubers, que son los que hablan de libros que por supuesto no han leído, que ni siquiera la solapa o la cuarta leen el boletín que les manda la editorial, que está redactado para ser contado. La información que las editoriales se ven obligadas a enviar a los medios, las redes, los youtubers y todo, no es la información para un lector, es la información necesaria para que el que lo va a difundir no necesite leer, porque además no va a leer. Vende el detergente, ofrece esto, lo otro y dice, el fin de semana leí un libro sensacional y pasa a repetir el párrafo. Entonces, retomando cómo lee el editor, está pensando en cómo va a convencer a las redes y a los influencers de lo que hay que decir. Y el pequeño editor está pensando en otro referente que se sostiene como recomendador y que es escuchado, y que son los libreros. El pequeño editor trabaja con el librero y se conocen, porque además es cliente y compra otros libros. El editor pequeño, el editor independiente, tiene claro que debe cubrir unos gastos y ganar un poco de dinero porque si no, no puede seguir. Pero ¿cuál es la diferencia? La gran editorial, para cubrir su enorme gasto, tiene que vender, yo iba a decir 4.000, pero hoy escuché que entre 6 y 8.000 ejemplares. Una pequeña editorial vende 1.000 y empezó a ganar dinero. ¿Qué significa esto para nosotros desde la perspectiva del autor? Que si publicamos un libro determinado en una gran editorial y vende 2.000, 3.000 ejemplares, que es muchísimo,
Estamos hablando de autores que no son Delibes ni García Márquez. Si vende 2.000, 3.000 ejemplares, ha fracasado. Y esa sensación de esa editorial no le va a publicar el próximo libro, pero esa sensación de fracaso, que es una sensación, no una estadística, se transmite en el mercado. No porque los editoriales quieran hacerlo, sino porque el libro a la semana se devuelve, desaparece en las librerías, a los 6 meses desaparece el catálogo y al año se destruye y se hace pulpa papel. Y entonces queda una sensación en el mundo vinculado al libro de que es un autor que fracasó. ¿Cómo sigue ese autor? Sigue, porque el que escribe, escribe, pase lo que pase, pero lo tiene difícil. Si ese mismo libro sale en una editorial independiente y vende 1.200 ejemplares, en la otra vendió 2.000 o 3.000 y fracasó. Aquí vende 1.000, 1.200 y es un éxito. La editorial está feliz, transmite que fue un éxito, lo invita a tomar un café o a comer, a hablar del próximo libro, le paga los derechos de lo que vendió, porque seguro no le dio un anticipo porque no puede, y transmite esa sensación de éxito. Entonces, nos encontramos ante una situación muy nueva, que es que quien comienza a publicar, y a veces más que quien comienza, ya no piensa en Lumen, en Planeta, en Seis Barral, o creo yo que no debería pensar, sino en alguna editorial pequeña que le guste el libro y que de alguna manera haya una posibilidad de construir eso que llamamos un éxito. Tengan en cuenta otra cosa. Los editores no leen en su despacho y en su horario de trabajo. No conozco una editora ni un editor que cierre la puerta y diga no me molesten durante una hora. No existe. ¿Dónde leen? En la casa, a la noche, los fines de semana, en el tren, en los países donde viajan mucho en tren. Entonces, nosotros estamos obligados a facilitarle a ese posible lector que vamos a tener todo lo posible. ¿En dónde se le facilita? No en el manuscrito, que no vamos a hacer uno en fácil y uno en difícil, en lo que llamamos la presentación. ¿Qué pasa en nuestras editoriales? No son como es el mundo de la edición en Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, que vende 10 veces más de libros que lo que se vende en España, y que no hay un editor. Hay editores, acquisition editor, que son los que contratan, commission editor, que son los que van a encargar libros. Bueno, esa lista. Empezando porque no hay solo editores. Hay un problema en el castellano, y creo que lo mismo sucede en euskera, en catalán. En inglés existen 2 figuras que nosotros traducimos como editor, que es el publisher y el editor. El publisher es un hombre de negocios del mundo del libro. El editor es un hombre que trabaja con el autor y con el manuscrito. Separar esas 2 funciones es de una gran sabiduría, y no admiro a América, pero es una gran sabiduría. Pero esa sabiduría, que también la existe acá, solo se puede aplicar cuando el mercado es muy grande. En el mundo de los detergentes para lavavajillas seguro que se aplica. Está el gerente producto, el gerente químico. En el nuestro es más pequeño. Nosotros llamamos editores a todos y eso genera una gran confusión. Que no haya una diferenciación de funciones, no importa que en una editorial pequeña el publisher y el editor, en el sentido anglosajón, sea el mismo. Las funciones son diferentes. Cuando se sienta a hacer la contabilidad, hace la contabilidad, no piensa en poesía. Y cuando se pone a leer un manuscrito, está trabajando literariamente. Hay una imagen romántica, pero que me sorprende cómo se mantiene, que es la idea esa del editor sentado en un sillón muy cómodo, con la chimenea encendida y leyendo. Eso no existe hace 40 años, 50 años.
Pero es que las grandes imágenes, esta especie de iconos, no sobreviven, pero por lo menos tratemos de saberlo. Hasta aquí lo que he tratado es dar un panorama general de lo que creo que todo aquel que escribe debe saber de cómo funciona el mundo del editorial. Después vamos a ver cómo buscar editorial. Y les voy a poner dos textos que para mí son un respiro de esto tan agobiante que estoy contando, que son dos emails que recibí y los autores me autorizaron a decir aquí, que escucharon una clase que lo que estoy haciendo es una síntesis casi completa de eso, mejorada porque van pasando los años, que encontraron editorial. Espero que haya más, pero estos dos me escribieron con esto, se lee bien, ¿no? No tengo que leerlo. Este señor se llama Juan Ramón Azual Romero, vive en Barcelona y esto es del 2024. Y el otro, César Torres Aguirre, que no sé de dónde es, creo que es latinoamericano. Y es lo mismo. El año pasado participé en tu masterclass y ayer fue a la presentación del libro. ¡Qué momento!, ¿no? De la desesperación por decir nadie me quiere publicar a estar sentado en la presentación del libro. Lo subtitulo Un momento de respiro. Si les parece, pasamos a la parte práctica, que no era posible sin entender lo anterior. No, está bien. Porque no puedo dejarlo en blanco, o no sé cómo. Yo propongo trabajar en algo que se llama la presentación. Podemos llamarlo como queramos. En el mundo de la edición, en la jerga, en inglés es proposal, o sea, la propuesta. Le puse presentación, pero es lo mismo. ¿Qué es la presentación? ¿Cómo vamos a presentar a un editorial nuestro libro, que en realidad no es libro todavía, nuestro proyecto libro, nuestro manuscrito? Esto llegar al hueso de lo que puedo transmitir, ¿no? Esto consta de dos partes que tienen igual importancia una de otra. Una es preparar, hemos terminado el libro, lo damos ya por presentable. Tenemos que preparar una presentación, tenemos que preparar los materiales con que vamos a construir nuestra presentación. Es un capítulo, y el otro, de dos, tenemos que decidir a quién vamos a enviar esta propuesta. Y las dos cosas son igual de importantes. Los documentos o los materiales, documentos es una palabra mal usada, que necesitamos son 4. Tenemos que hacer una sinopsis. Yo propongo hacer 2 versiones de la sinopsis. Primero una más extensa y luego una más breve. Hacer una sinopsis de la propia obra es muy, muy difícil, porque la sinopsis extensa que yo propongo es de 5 folios, no de 25. Entonces, la necesidad de transmitir todo lo que hemos puesto en un manuscrito de 200, 400, 600 páginas en 5 folios es muy difícil. No sirven, y luego voy a explicar por qué, las que uno le pide a otro que le haga. Y les voy a explicar por qué. Ese otro puede ser la inteligencia artificial, las hace muy bonitas, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. La sinopsis, yo fui al chat GPT a decir, dime qué es una sinopsis. Y la definición no es nada mala, me pareció buena. Es un resumen conciso que proporciona una visión general de determinadas cosas. Yo les proponía enviarles todos estos diapositivos para que lo tengan, ¿no?
creo que en el índice que yo les di, sí, está arriba mi correo electrónico. No tengo ningún problema en que me escriban y me digan, mándame las diapositivas o lo que quieran. Puedo demorar si son muchos, pero respondo todo. Una vez terminada esta sinopsis, que insisto que es muy trabajoso, quedar contento, tenemos que saber que esta no la vamos a utilizar. Solo es un camino intermedio para llegar a la que vamos a utilizar, que tiene que tener un folio. Nosotros tenemos que llegar a explicar nuestro libro en un folio. No se puede usar letra cuerpo 6, que nadie lo lee. No nos podemos hacer trampa. Realmente es un trabajo, pero no es un trabajo de un mes, es un trabajo de una semana. A lo mejor se resuelve en el día, pero hay que saber que hay que dedicarle a eso. Luego tenemos que trabajar en otro documento, que es la presentación de uno mismo. ¿Quién soy? Es dificilísimo, porque no es hacer propaganda, soy muy inteligente o me recibí cum laude. Se trata de explicar quién soy, quién es la autora o el autor, en términos editoriales. No, soy soltero, tengo 3 hijos adoptivos. No se rían, esto no es un currículum vitae que tiene que incluir la historia, fui a tal colegio, estudié, salvo que alguno de esos datos sea fundamental para la obra. Por ejemplo, si yo fui excombatiente de la guerra de Ucrania y mi libro trata sobre la guerra, creo que hay que ponerlo. Pero es fundamental para que nos conozcan. Esta sinopsis en la que es fundamental mantenernos enfocados en los elementos esenciales de nuestra historia, si es una historia, o de qué ofrecemos, si es un libro de autoayuda, por ejemplo, tampoco es fácil de hacer. Yo creo que hay que ser humilde, lo cual no quiere decir ser tonto, pero no se trata de mostrar qué hábiles somos, ni hacerle guiños de eso, de complicidad, bueno, sé que tú sabes, sino realmente hacer cómo me presento en un folio. Yo propongo primero la versión larga como un paso necesario para hacer la versión corta. Se puede intentar la versión corta y depende de cada uno, pero en general la desesperación por todo lo que queda afuera es muy grande. ¿Qué pasa con los recursos que nos ofrecen los chats de inteligencia artificial? Yo he hecho cientos, no, decenas de pruebas de manuscritos leídos y luego de pedirle al chat GPT-4 o al de los chinos, que es muy bueno, son muy parecidos, uso gratuito, que me haga una sinopsis de un manuscrito. Y la sinopsis no la hace mal, pero le falta lo esencial del autor porque no lo pudo captar. Y eso te das cuenta si uno lee el manuscrito. Si no, esa sinopsis para mí es un libro que yo descartaría, diría no me puedo ocupar, no es para mí, no lo puedo publicar. Entonces, yo no rechazo la inteligencia artificial. Tiene una sola cosa mala, es un nombre, porque en realidad es un buscador de alta capacidad, potente, que va aprendiendo mucho, pero inteligente creo que todavía no lo es. Pero el nombre ha sido un acierto comercial. Entonces siempre tengamos o podemos tener la inteligencia artificial como una herramienta más, exactamente igual que como un amigo en que no confiamos del todo, no lo conocemos, pero dice, tú eres escritor, ¿me dejas leer? Y uno le da y te da la opinión. Puede ser de ahí muy interesante o no, pero uno lo toma con cuidado. Y para preparar nuestra presentación tenemos que definir otro tema complejo, que es
el género de nuestra obra. ¿Por qué digo que es complejo? Porque en los últimos 10-15 años se ha tratado mucho de romper el género. Y entonces hay novelas de no ficción o ensayos ficcionales, o, aunque no le pongamos nombre, manuscritos, libros que no calzan perfectamente en los géneros tradicionales, porque los no tradicionales todavía no los conocemos. ¿Cuál es el problema de la necesidad de definir el género? Y se los explico con casos muy simples. Entramos a una librería y las librerías están organizadas por género. Novela española, novela hispanoamericana, novela traducida de países europeos, según el tamaño de la librería, libros de ensayo, libros de autoayuda, etc. Entonces, pensemos en qué sección va a ser puesto nuestro libro. Y si no lo encontramos, estamos mal, porque el destino es el último estante abajo al fondo, por lo tanto ese libro no se va a ver. Entonces, ¿cómo nos la arreglamos para definir el género? Por aproximación. Podemos aclarar, porque lleva una línea aclararlo. Bueno, en realidad no es exactamente una novela negra porque yo investigué, pero hay una necesidad muy fuerte de definir el género. Piensen siempre en la librería y en otra cosa, en los catálogos de las editoriales. Están por género. Incluso las nuevas editoriales, las más jóvenes y la gente más revolucionaria en sus ideas, hace su catálogo y pone narrativa, no ficción, o sea, a excepción de todo lo que surgió con el movimiento feminista y transgénero que ha generado nuevos géneros, pero es lo único en los últimos años y hay muchas cosas que no son así. Y disculpen porque esto puede parecer una grosería lo que digo acá, pero ahora les voy a contar mi experiencia. Nos tenemos que asegurar que hemos tenido en cuenta estos 5 puntos. Ninguno de estos 5 puntos no es esta la grosería, viene después. La falta de respeto, no la grosería. Tenemos que estar seguros que estos 5 puntos los hemos incluido. Otro documento que tenemos que preparar, no para enviarlo, para tenerlo preparado, es el capítulo de muestra. Es habitual que muchos escritores envíen un capítulo de muestra, que muchas editoriales lo pidan, pero tenemos un problema, que es cómo Amazon se ha metido en nuestra cabeza de una manera tremenda. Y creemos que el capítulo de muestra es el capítulo 1. Ustedes han visto que en Amazon, donde se vende más del 40% de los libros que se publican en castellano, lo cual es tremendo, porque no son nuevos lectores. Amazon no genera nuevos lectores, se los ha quitado las librerías, que son los que necesitamos para que recomienden nuestros libros y para otras cosas que vamos a comentar. El primer capítulo no necesariamente es el capítulo más representativo de nuestra obra, sea del género que sea. Es solo el primer capítulo. A veces el primer capítulo es una introducción, a veces el primer capítulo es el final de la novela. El primer capítulo puede ser lo que el creador ha decidido que sea, pero no necesariamente va a representar nuestra obra. Y a veces el capítulo número 7, de 15 o de 20, sí, porque recuerden cómo lee un editor. No le vamos a enviar ese capítulo a un señor que en la librería está decidiendo una señora qué libro quiere comprar. Se lo vamos a enviar a un lector profesional. Por lo tanto, no importa que le adelantemos información o que no sepa de quién hablamos porque está un hombre que no sabe quién es. Lo que tiene que mostrar ese capítulo es qué es nuestro libro, cómo escribimos, cuál es el tono, cuál es nuestra capacidad de dominio del lenguaje, más las otras cosas que yo no sabría enumerar, pero que transmite una lectura.
Entonces, tenemos que decidir cuál es ese capítulo que consideramos que es el más adecuado, que muestra lo que es nuestro libro. Nunca va a mostrar la totalidad, porque ni la sinopsis ni el capítulo de muestra va a reemplazar al libro completo, pero lo que se aproxime más. Y nunca olvidemos que lo va a leer un lector profesional, que es una lectura diferente. Perdón, demoro porque he alterado mucho el orden, pero no quiero saltearme nada. Vuelvo a la presentación de uno mismo. No se trata de hacernos propaganda, en el mejor sentido del término, eso no es necesario. Lo que tenemos es que mostrarnos como somos y lo que hacemos como escritores. Yo he leído ahora una novela de un chico que salió de la cárcel, de una cárcel infantil, juvenil, luego cuando se hizo adulto lo soltaron. Y este chico escribió una novela, es extraordinaria, no sabe escribir, porque no terminó la escuela primaria. Y los editores han tenido la habilidad de no corregirlo, porque lo que vale no es el dominio del lenguaje, que es precario. Lo que vale en este caso es la fortaleza de la historia. Entonces, mostrar lo que somos es eso, o una brillantez estilística, como algunos tienen, o una dificultad para manejar el idioma, como unos tienen, pero lo que cuenta tiene una importancia tal que lo supera. Por ejemplo, en los libros de no ficción, lo que importa no es tanto la calidad de la escritura, sino lo que importa es lo que dice y si funciona eso, o la gente cree que funciona lo suficiente como para leerlo. Entonces, lo que evalúa el editor al leer no es cómo está escrito. Esto es interesante porque si hay que mejorar un poco la escritura, eso lo hace un profesional, eso es muy fácil. Entienden lo que quiero decir, que lo que tenemos que enviar debe ser profundamente auténtico y eso solo lo puede hacer quien ha escrito el libro. Creo que una cosa importante a destacar en la presentación es si la autora o el autor tiene una actividad importante en redes sociales o si tiene un rechazo absoluto. Creo que en este momento, siendo las redes sociales uno de los medios de comunicación más importantes, si uno tiene 25.000 seguidores, por ejemplo, hay que decirlo, porque hay una base de difusión que ya existe y que para el editor es muy importante. Digo cosas que a veces me parecen obvias, pero yo les aseguro haber leído currículums en los cuales aparece cuántos hijos tiene, pero olvidan poner su teléfono y su correo electrónico. Esto es así, entonces por eso me permito. También me permito sugerir una disposición gráfica para la presentación. Perdone, pero volví a alterar el orden, pero es para bien. Este es el estándar que facilita el trabajo de quien esperemos y deseamos que lo va a leer, que es utilizar un formato A4, que es el formato estándar europeo, que es establecer unos márgenes superior e interior razonables, no solo para facilitar la lectura, sino para que quede lugar para tomar una nota, utilizar una tipografía clara y no una tipografía muy moderna y muy de diseño, pero que dificulta la lectura, utilizar un cuerpo 12, se puede utilizar 11, se puede utilizar 13, pero yo no enviaría una novela en cuerpo 9 ni en cuerpo 14. Buscar un interlineado entre 1,15 y 1,5, que es el interlineado que se ha demostrado que facilita más la lectura, y siempre numerar las páginas, por si se llegara a imprimir, porque si se cae, no necesito explicar eso. Numerar las páginas es otra tontería, pero es importante hacerlo.
Cualquier excepción a estas pautas se puede hacer, pero debe estar justificada por la necesidad del material que se presenta. ¿Qué quiero decir? Si uno ha escrito o ilustrado un libro infantil, hablar del libro sin mostrar una ilustración no tiene sentido. Entonces hay que incorporar una ilustración, a veces en color, a veces una pequeña animación. Es infinito los recursos que hay. Pero si están justificados por lo que uno ofrece, hay que sentirse totalmente libre de enviar todo lo que se necesita para representar lo que ofrecemos. Y esto era lo que decía que es una falta de respeto, pero es lo que no debe faltar. Y esto sí tiene que ver con la experiencia, ¿eh? El nombre, la dirección postal, el email, el teléfono, el título del manuscrito. Yo he visto decenas de manuscritos en los cuales no aparece cómo comunicarse con el autor, pero no porque ha sido una intriga, es porque se olvidó. Es una cosa desesperante. Esto no debe faltar. Tampoco debe faltar en la presentación cuál es la extensión, porque el editor debe saber si le ofrecemos un libro que tendrá 180 o 200 páginas o le ofrecemos un libro de 900 páginas. La extensión se mide en palabras o en caracteres, no en páginas, porque la página depende de los márgenes, del tamaño de la tipografía, y cualquier Word elemental nos dice abajo cuántas palabras tiene o cuántos caracteres tiene. Y otra recomendación de esas de un poco de falta de respeto, pero que es tan esencial que no puedo dejar de decirlo, es cuidar la ortografía y la gramática. Ningún escritor puede presentar un manuscrito que tenga errores de ortografía. Perdón, fue un lapsus, pero es así. Y sucede. El corrector de Word no es suficiente. Ve que las palabras estén bien escritas, pero no ve los problemas gramaticales que se generan en una frase. Tenemos que asegurarnos que no cometemos errores. Y la última. Bueno, traté de ser muy breve. Y tengan en cuenta que es muy probable que la presentación no se imprima. Por lo tanto, no se va a leer en papel. La mayoría se va a leer en la pantalla del ordenador o incluso en la pantalla de un móvil. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que lo que hemos hecho es legible hasta en la pantalla de un móvil. Es muy fácil, nos lo enviamos y miramos. Y si no se lee, hay que cambiarlo. Le expliqué lo de una ficción y ahora quiero decirles por qué no les voy a presentar ningún modelo de presentación. Yo no presento, ni sugiero, ni ofrezco ningún modelo de presentación porque creo que eso va camino a la estereotipación de la presentación. Y yo defiendo esto de la naturalidad y autenticidad de lo que nosotros presentemos. Y eso solo se logra si no hay ningún modelo. ¿Qué sucede en las grandes editoriales? Que tienen un esquema, una planilla, Penguin como Planeta. Si usted quiere presentar un manuscrito, complete este formulario. Y ahí ya se arruinó todo, porque ahí hay que responder a preguntas donde todos respondemos lo mejor posible, pero eso estandariza. Y nos queda un tema muy importante. ¿A quién vamos a enviar la propuesta? No podemos enviar al editorial que más nos gusta. Tenemos que tener una serie de criterios a definir cuál es la editorial más adecuada para nuestro manuscrito. Y eso se hace de dos maneras. Online es muy fácil, mirando bien los catálogos. ¿En qué editorial, en qué colección nuestro manuscrito está cómodo, está apoyado por otros de temáticas similares? Y se hace de otra manera que es una efectividad que no se puede imaginar, hablando con los libreros.
Los libreros, no las cadenas, los libreros independientes, la librería Cámara, no la Casa del Libro, donde hay libreros experimentados, cuando uno se presenta como escritor, no como cliente o lector, les encanta. No saben todo lo que saben los libreros. Tienen relaciones con las editoriales, te ayudan a decir, no, la editorial que te conviene es esta, no, esta publica muchos libros en esa línea, pero es un desastre, los libros no llegan nunca, etc. Ese sistema de visitar un par de librerías para decidir editoriales es muy importante. La última, no se puede enviar un mail que no tenga un destinatario con nombre, apellido y su correo electrónico. Si lo enviamos al departamento editorial, al info @ está perdido, no le verá a nadie. Hoy es muy fácil saber quiénes son los responsables de cada colección o de cada editorial. Se puede demorar 15 minutos en un buscador. Podemos leer entrevistas que le han realizado. Nos conviene conocer a esa persona a la que nos vamos a dirigir, aunque no modifique nuestra presentación, pero es bueno saberlo. Y en última instancia hay un recurso muy anticuado, pero que funciona siempre bien. Llamar a la editorial y decir, oiga, ¿quién es el editor o la editora de la colección de novela? De fulano tal, ¿me puede dar su correo? Sí, es este. Y la información la dan. Es muy simple, pero la mandamos a una persona. Yo propongo hacer un listado en nuestra libreta, en nuestro ordenador, en lo que quieran, preciso antes de hacer nada. ¿Cuáles son las editoriales a las que enviaremos nuestra propuesta? El nombre, la dirección, la fecha, poder hacer un seguimiento. Creo que el método más adecuado para enviar una propuesta es el correo electrónico, porque es un método menos invasivo. Creo que jamás se debe usar el WhatsApp, aunque uno tenga el número, que es un método totalmente invasivo e incorrecto. Y, como dije antes, el uso del vídeo de un PowerPoint o de cualquier otra cosa, solo si lo justifica el libro. Y en los 5 minutos que quedan, nos falta un tema muy importante que no he mencionado intencionalmente, que son las agencias literarias, que hoy en las charlas que participé se insistió en la importancia de la gente. Yo estoy muy convencido. Esta es una foto de un valor muy simbólico de lo que es una agente literaria. Vargas Llosa dándole un beso a Carmen Balcells. Y en Estados Unidos, un escritor, antes de terminar el libro, busca gente y lo encuentra. Porque si no es con un agente no se puede llegar a una editorial. Pero en Estados Unidos hay agencias, como la más grande del mundo, la de este famoso Andy Wiley llamado El Tiburón, que representa 1.500 escritores. ¿Qué quiere decir eso? No que está mal, sino que es otro tipo de actividad, no la que conocemos nosotros, donde un agente lee a sus autores. Funciona muy bien, pero es otra. Nosotros no estamos en ese mundo. Y las agencias en castellano representan entre 50 y 150 escritores, las muy grandes como Carmen Balcells. Hoy es muy difícil encontrar agencia literaria, mucho más difícil que editorial. ¿Por qué? Porque las agencias literarias son pequeñas empresas que viven de un porcentaje que le cobra al autor de lo que consiguen para el autor. Si una agencia les quiere cobrar por representarlo, no es una agencia, es otro tipo de negocio. Entonces, una agencia necesita tener escritores que le dejen un poco de dinero, además de para vivir, para invertir en nuevos autores. Y además tiene que generar una relación con esa autora u autor, porque va a demorar 2 años en obtener resultados. Y si a los 2 años se cabrió y se fue, fueron 2 años perdidos, un montón de tiempo, un montón de dinero. Entonces yo propongo que se comience buscando editorial. Cuando el libro se publicó y si el libro funciona con los criterios de éxito que ya mencioné, va a ser mucho más fácil conseguir agencia editorial que va a resolver muchos de estos problemas a futuro. Para terminar, y con esto termino, les dejo esto que me parece muy interesante, que lo tomé de un libro publicado por Trama Editorial,
y que a mí me parece lo más importante de todo. No importa lo extraño, lo raro, lo diferente que hagamos. Si sabemos lo que hacemos, vamos a encontrar el editor o la editora que también sepa lo que hace. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias. Si queréis, el libro de Guillermo se vende allá. No hay tiempo ahora no nos queda. Bueno, Como tú digas, ¿hay alguna pregunta? Aprovechemos. venga, 5 minutos. Venga. Una pregunta, si eres un autor que ha publicado 3 o 4 novelas en una editorial pequeña, Es igual. no, ¿qué pasa eso, no? Que has publicado 3 o 4 y quieres buscar otra editorial pequeña por buscar razones, ¿es conveniente si has vendido sobre 1000, 1200, de hecho, ponerlo en tu biografía? No sabría decirlo. Creo que hay que decirlo, pero no sé si lo primero. Haber vendido 1200 no es poco, ¿eh? Estamos hablando de un número minoritario, que es el de los lectores, ¿no? Bueno, no quiero hacerles perder tiempo. Si uno piensa en el mundo de los futbolistas o de los cantantes y mira sus redes, tienen 7 millones de seguidores y el escritor más famoso puede tener 250.000. Vivimos en este pequeño mundo. Vender 1200 no está mal. Y hay... ¿Se puede ponerlo o no? Es que no te lo puedo responder. Yo creo que hay que decirlo en algún momento, pero no sé si ponerlo en la presentación. Lo primero que va a hacer el editor que lo reciba es buscar, ¿no? Y luego va a preguntarle a los libreros. Y luego hay fuentes, bases de datos, lo que se ha vendido todo libro de España. No hay libro que no pase por una base de datos. Ya no hay más mentira en las liquidaciones, en las ventas. Eso es predigital, ahora no. O sea que está toda la información a su alcance. Lo que te va a preguntar es por qué quieres cambiar. Y eso se lo explicarás con un café, creo. Por muchas razones que pueda haber. Bueno, cualquier cosa pueden escribir, ¿eh? Dime. Has comentado que muchas editoriales no tienen un esquema para presentar. Y has añadido que si entras ahí, lo has dejado todo. Sí, pero tú igual puedes buscar quién es el editor o la editora en esa gran editorial y mandárselo por correo electrónico la presentación. Que te digan que hagas eso no quiere decir que lo tengas que hacer. Es un camino que eligen para canalizar 12.000 manuscritos. Pero si tú escribes al editor o a la editora responsable, no sé qué porcentaje te va a responder y qué no, pero hay que agotar todos los recursos, ¿no? Y no atenerte a reglas que te imponga otro, sino las que nos convienen. Gracias de nuevo y tenemos que dejar lugar